Buenas. ¿Cómo están, queridos amigos? Inicia 7F Plus, la otra política. Jadeando llegamos, Oiga, pero llegamos como carapas. Creo que le ha pasado a usted Jadeando. y a muchos el día de hoy que se confiaron, pero no verá pues usted las noticias de que hoy hay movilizaciones, Sí, que sí, esto implica que hay mucha gente que está ¿Viste cómo reuniéndose en algunos sectores, en algunos puntos. No he ¿Cuáles visto. empresas? En el arbolito sé que están pues algunos... Sí, llegaron algunos, buses, transportistas, no sé, miembros de cooperativas que están ya anidando acá en el Parque del Arbolito. Están también a los alrededores del Coliseo General Rumiñahui. Ese rato rápidamente bajaba el vidrio y preguntaba, ¿cómo así están? No, venimos acá a apoyar la marcha del food, no sé qué, que también somos transportistas afectados por el costo de los combustibles. Entonces, ay caramba, este país se está poniendo caliente. La conflictividad sociopolítica va en aumento y eso creo yo que es una piedrita, o diría yo, una piedrota y un palo para el presidente de la República, que la tiene bastante complicada y difícil, que como ya lo dijo Licenia, no va a comparecer a la Asamblea Nacional y asevera y asegura que no existe ningún tipo de competencia. Ahí está la cartita, vaya paparrucha. La tenemos en un ratito, pero esto es lo que el día de hoy ha enviado el presidente de la República, Guillermo Lasso, este 20 de octubre de 2021. Dice: señor asambleísta José Fernando Cabascango Coyaguazo, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. ¿Y qué es lo que dice? Que pues recibo de su oficio el 15 de octubre de 2021, o sea, lo recibió hace 5 días, mediante el cual me requiere cierta información y documentación relacionada con la investigación de los Pandora Papers, para lo cual me concede el plazo improrrogable de 72 horas. En primer lugar, debo reiterar que lo que ya he dicho antes, a saber que toda mi renta ha sido de fuente ecuatoriana y ha sido declarada en Ecuador, donde ha pagado todos los impuestos. Repite esa partecita, perdón que te interrumpa. ¿De dónde dice que es la plata el presidente de la República? De fuente ecuatoriana Ya. y ha sido declarada en Ecuador, es lo que dice el presidente. No he recibido ninguna renta del exterior, por lo tanto debo desde el inicio descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos. Esto es lo que dice el señor presidente Guillermo Lasso, tal como lo he hecho público en los últimos 15 años entre el Banco de Guayaquil, la Corporación Multivegel, el Fideicomiso GLM y yo hemos pagado en conjunto impuestos y contribuciones por la suma de $588 millones. Señores, esta cifra es falsa, nosotros lo hemos corroborado. Y bueno, ojalá que en la asamblea se dignen por lo menos a abrir la página del SRI y ver en realidad cuánto se ha pagado, porque un gran porcentaje de este dinero, de estos 588 millones que dice el presidente Guillermo Lasso que ha pagado, en realidad son parte de las obligaciones que tienen las instituciones financieras de poner el dinero en el COSEDE para el seguro de depósitos, que es plata de los mismos clientes, no es su plata, señor Guillermo Lasso, es plata de la gente que confía y que es cliente del Banco de Guayaquil. Y pues esto es básicamente lo que dice, ¿no? Que la asamblea no tiene competencia para fiscalizarlo Ya. y que no va, simplemente que no se vistan, que no va. No se vistan. A ver, este es un problema grave, no sé si... creo que los periodistas, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, los mismos legisladores que están fiscalizando en la comisión, a la que tuve el gusto de asistir recientemente a ver cómo se va desenvolviendo el tema, no logramos dimensionar frente a lo que estamos. Primero, conceptualicemos, no son paraísos fiscales, son guaridas o refugios fiscales. ¿Qué son las guaridas o refugios fiscales? Que es la traducción del tax haven, como en realidad se ha caracterizado, la academia ha caracterizado esta patología dentro de la sociedad global, ¿sí? Es donde se esconden los recursos de personas que no pagaron impuestos, que evadieron, que eludieron, que defraudaron al fisco, uno. Y donde también están
negocios ilícitos, como tráfico de armas, tráfico de órganos, narcotráfico y una serie de actividades ilícitas que vulneran los derechos humanos y que vulneran a los estados y a las naciones. Eso creo que es claro que nosotros entendamos. Cuando empezamos a llamar a las cosas por su nombre, creo que vamos a generar un pasito adelante para ver realmente de qué viene o de qué mano o con qué mano podemos abordar esta temática. Eso creo que es el primer elemento. El segundo elemento me parece a mí que es, no hay que tener prurito ni miedo al decirlo, es desmentir lo que el propio presidente de la República está diciendo. Y des en cuenta que él mismo es el que se desmiente a sí mismo. Primero dijo que, en una entrevista en Hora 25 con el señor Andrés Carrión, dijo que todas sus inversiones están acá en el Ecuador, que él nunca ha tenido inversiones en el extranjero, que su patrimonio es público y está acá en el Ecuador. Insistió en lo mismo cuando le abordaron César García, el periodista César García, y el señor Montalvo, me parece que es el apellido. Insistió en exactamente lo mismo. Dijo que su patrimonio estaba en este país, en la mitad del mundo, ¿ya? Y después cambia el encuadre, cambia su testimonio, cambia su apreciación de las cosas, y con Carlos Vera dice que hay una parte que está acá y otra parte que está allá. Nosotros el día lunes nos tomamos, digamos, la molestia, o mejor dicho, hicimos la tarea de demostrar y de certificar que lo que decía el presidente de la República era mentira. Tuvimos acceso a documentos de 3 guaridas fiscales, con 3 puntos geográficos distintos: Delaware, Panamá e Islas Caimán, que serían las 3 primeras offshore que forjó el presidente de la República, con sus familiares, y no solo con sus familiares, sino también con 2 altos ejecutivos del Banco de Guayaquil, el señor Maclif y el señor, se me va en este preciso momento el nombre. ¿Acosta no es? No es Acosta. Ahí lo tengo, el señor Maclif y el señor Caputi. 2 altos ejecutivos, Angelo Caputi, 2 altos ejecutivos del Banco de Guayaquil. Entonces, frente a esta apreciación, porque hay que seguir indagando, damos cuenta que el entramado es mucho más amplio. No se trata simplemente de decir, a ver, es su plata, es su dinero y con él puede hacer lo que quiera. Están involucrados altos directivos del Banco de Guayaquil, o presuntamente involucrados altos directivos del Banco de Guayaquil. Resulta que el Banco de Guayaquil, desde que se estableció el impuesto a la salida de divisas en el año 2008, ha sacado 432 millones de dólares. Frente a esto, preguntémonos, ¿a dónde van a parar esos recursos? ¿Qué se hace con esa plata? ¿Cómo está inmersa? ¿Cuál es la relación del Banco de Guayaquil con el Banco Banisci, establecido en un paraíso fiscal como es considerado o como ha sido considerado Panamá por el Servicio de Rentas Internas? Y casualmente vemos que en el Servicio de Rentas Internas, cuando vemos que Corporación Multivg, que es el dueño del 80.7% del Banco de Guayaquil, vemos que no ha pagado impuesto a la renta, que apenas en 3 años ha pagado 2 millones de dólares y tiene una existencia que data desde el 2000, es decir, 21 años de existencia. Y maneja un patrimonio y un activo de más de 400 millones de dólares. Fíjense las inconsistencias que existen. Ahí se ve, pues, los buenos administradores. No sé, me sigo perturbando, Arepita, y te soy sincero porque me parece a mí que estamos, el periodismo y los medios de comunicación están diciendo, di nomás, es su familia, que haga con su plata lo que quiere, ¿por qué hacen tanta bulla? ¿No se están dando cuenta el papelón que estamos generando a nivel internacional? La falta de credibilidad que estamos teniendo como país, que el Washington Post, que el País, que la BBC, que Dosla te saque, digamos, elementos de convicción y que te diga que tu presidente de la República está involucrado en guaridas fiscales. No sé si dimensionamos el problema, pero es completamente grave cuando dicen que en América Latina eso resulta que pierde el fisco, el Estado y la sociedad en su conjunto un aproximado de 200.000 millones de dólares. No sé.
Bueno, a mí me llama la atención algo, esto de los Pandora Papers es resultado de una filtración de documentos, una gran cantidad, millones de documentos de estas compañías offshore, ¿no? De estas firmas de abogados. En Ecuador son los periodistas de Diario El Universo quienes tienen acceso a estos documentos. Sin embargo, no han publicado mucho y tampoco pues podemos tener acceso la mayoría de los periodistas a estos documentos. Okay. Entonces, a mí me preocupa mucho el llamado de atención, la carta que mandó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en contra de Diario El Universo, como diciéndoles, no me saquen nada más porque ya van a ver. Y la verdad es que de ese momento hasta ahora, el Diario El Universo no ha publicado una sola palabra más. Entonces, pues es preocupante porque en otros países siguen revisando, indagando, profundizando, viendo hacia dónde van esas telarañas para encontrar esas guaridas fiscales y la cantidad de dinero que tienen los políticos en esas guaridas fiscales. Eso es lo que se está haciendo en todo el mundo con el trabajo de investigación de este grupo de periodistas del ISIC. Y en nuestro país parece que esa carta del presidente Guillermo Lasso pues mató todo y les puso calladitos ya a los señores de Diario El Universo. Así es que ojalá y pues más periodistas pudieran tener acceso a estos documentos para seguir analizándolos, así como tú has podido encontrar otros elementos, pero lo que los Pandora Papers revelan, pues es una relación con... Nosotros, no te bajes de la camioneta. Pues así, favor. Pero bueno, hemos podido revisar todos esos documentos, pero lo que los Pandora Papers revelan es estas conexiones con guaridas fiscales en Dakota del Sur, Islas Vírgenes Británicas, y por ahí, por ejemplo, no tenemos mayor información, ¿no? Dicen que el presidente Guillermo Lasso tiene también guaridas fiscales en Dakota del Sur, está usando estas empresas offshore en Dakota del Sur, y esto no lo podemos conocer porque estos documentos están bajo 7 llaves y parece que ahí también se van a quedar, y esto es preocupante. No sé qué tanto puede hacer esta comisión en este momento, a qué tenga acceso o cómo pueda encontrar la información. No sé si es que si conocen pues la forma de rastrear realmente cómo ha salido el dinero del país. Esperaría que sí, pero también me llama la atención que el presidente Guillermo Lasso ha dicho que esta competencia privativa de la Contraloría en cuanto a la comparecencia, a pesar de esto y sin perjuicio de esa competencia privativa de la Contraloría, o sea, solo la Contraloría le puede fiscalizar, me permito corroborar mi disponibilidad para recibir en el Palacio Presidencial a los distinguidos miembros de la comisión presidida por usted, le dice el señor Cabascango. Eso no es así. Quiero jugar en mi cancha, yo pongo las reglas, si quieren vengan acá a visitarme para darles un cafecito, pero información no creo que les vaya a dar. El que sí iba a ir era el señor Villavicencio, que estaba ya listo, ya vestidito, perfumado para ir. Le dijo, vístete, perfúmate y ven. Y luego le dijeron, no señor, usted no es muy imparcial en este caso. Y no es imparcial, ¿por qué? Estevitan, tenemos un video donde el señor Villavicencio... Son lo mismo. Pues dice que es muy amigo del señor Guillermo Lasso. Entonces, sí, ahí creo que generaba un tema de... esta disputa de intereses, veamos. Es más o menos como cuando tú le dijiste al Estevitan Minango. Claro, cuando los fusioné. Fernandito Lasso. Más o menos así es. Bueno. Yo aspiré a la Comisión de Fiscalización, bueno, por mi naturaleza de periodista de investigación. Quería estar ahí, pero esto nació de un diálogo, yo nunca lo ocultaba a ti mismo, con el presidente de la República, Guillermo Lasso. El presidente Lasso, por quien voté y a quien apoyé en la segunda vuelta, me dijo, un poco, ¿qué quieres? Y yo le dije, nada, yo no quiero nada del poder, porque ese poder es peligroso. Entonces me dijo, me gustaría que me acompañes en mi cruzada anticorrupción desde la Comisión de Fiscalización. Le digo, eso me gusta. Buena, fusiónale como le fusionaste este par que tenemos al frente. Oye. ¿El señor Fernando Lasso o el señor...? Guillermo Villavicencio. Bueno, pero esto, que son sus propias palabras,
le ponían en una situación de que definitivamente no era confiable que la Comisión de Fiscalización pueda fiscalizar y pueda revisar lo que tenía que ver con los Pandora Papers. La otra comisión pues está intentando hacer algo. Ojalá y puedan realmente revisar todos estos documentos y las personas que aporten realmente pues tengan la claridad de lo que implican las guaridas fiscales y lo que se ha hecho en nuestro país, porque el señor Guillermo Lasso no creo que es el único caso. Sin embargo, al asumir pues la máxima autoridad del país, se pone frente a los ciudadanos y pues definitivamente tiene que estar consciente de que debe ser fiscalizado, ¿no? De que es una potestad de los ciudadanos, de los mandantes, buscarle la quinta pata y decirle lo que está haciendo mal, y si es que está haciendo algo bien también, por supuesto. Pero en este caso pues es una responsabilidad también del presidente dar la cara al país, que necesita respuestas acerca de lo que tiene que ver con las guaridas fiscales y con el dinero que se ha llevado del país. Ya, ¿quieres que te lance ya los datos perturbadores o seguimos tu libreto tal cual para no salirnos por los márgenes y en el que sabe nos despapayamos? ¿Qué te gustaría, a ver, mande de una vez porque estamos en caliente, así es que ya. De una vez. No les mantenemos con más expectativa. A ver, póngale atención y mucho cuidado, queridos amigos, porque además de lo que mencionamos de este contexto internacional, global, donde se están investigando las guaridas o refugios fiscales, están inmersos 3 presidentes, ¿no es cierto?, en funciones. Hay algunos analistas que sostienen que esto no es ilegal. Lo que es inmoral, es ilegítimo. Ojo. Para el caso ecuatoriano, sí que lo es. Cuando se trata de funcionarios públicos. Ustedes saben que en el año 2017 hubo una consulta popular. Posterior a los Panama Papers, el canciller de ese tiempo, el presidente de la República de ese tiempo y toda su comitiva reaccionó frente a la problemática que significa las guaridas o refugios fiscales. ¿Ya? ¿Qué pasa alrededor de esto, de las guaridas y los refugios fiscales? Según el estudio, el paper que develamos el día de ayer de la Universidad de Copenhague, la Universidad de Berkeley en California y la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, hubo una postura ya bastante concreta en torno a que estas guaridas y estos refugios sirven para desaparecer el 10% del PIB mundial. Caen esos agujeros negros. Eso, agujeros negros. Me gusta esa palabra. Bueno, agujeros oscuros, ya. Agujeros oscuros. Me gusta ese concepto. Porque desaparecen, se esconden. Para que seamos gráficos, no quiero que esto se relacione directamente con el crimen organizado, pero sí gráficos. Es como una especie de caleta que sirve para esconder la plata. No pensemos ahorita de dónde proviene ese dinero, pero sirve para esconder la plata. Y está regado por algunos países. De los 220 países que han firmado un acuerdo para combatir la evasión tributaria, hay 40 que no. Y esos 40, según el SRI, los ha considerado guaridas o refugios fiscales. Pero fíjense en estos datos, porque posterior a esa consulta hubo una ley, que es la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017. ¿Qué dice esta ley? Las guaridas fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza. Problema grave para el país ecuatoriano, para este país, para los países de América Latina. De la riqueza ahondan las desigualdades sociales, habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales en perjuicio de sus conciudadanos para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad. Dato perturbador. 2017. Esto se agudizó en los últimos años. Ojo. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, no es el SRI de Correa, digámoslo así. No es el Correa que salió a decir esto. OCDE.
En los paraísos fiscales se ocultan entre 5 a 7 billones de dólares. Tax Justice Network señala que el dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales supera los 255,000 millones de dólares en el caso latinoamericano. Ojo, sería la más afectada a nivel mundial. Para que vean el comportamiento de las élites económicas, que no solo se conforman con capturar el poder. Les encanta expoliar los recursos económicos. Cantidad necesaria para lograr los objetivos del milenio propuesto por las Naciones Unidas. En el ámbito regional, el 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore, por ejemplo. Esto da como resultado que cada año se dejen de recaudar más de 320,000 millones de dólares por evasión y elusión fiscal, el equivalente al 6.3% del Producto Interno Bruto regional. Pero ojo, porque estos datos son del 2017 y está establecida en la normativa. Esto, digamos, son marcos de justificación. Con estos datos de la OCDE se puede trabajar, no citando pues a una empresa de Ronald Reagan, que utiliza la ideología y no la ciencia para establecer variables que no son reales en el caso ecuatoriano, y me refiero a la ley de creación de oportunidades que mandó nuestro querido presidente. Eso evidentemente impide a los estados invertir para garantizar derechos humanos básicos. ¿Cuáles son esos básicos? Los que establece como gastos la propia Constitución: salud, educación, defensa, seguridad. Yo creo que esto debe estar clarísimo, queridos amigos. O sea, está vulnerándose nuestra ley, nuestra normativa, nuestra Constitución, los recursos que tienen que ser redistribuidos entre todos los ecuatorianos. ¿Por qué no pasa lo mismo con un pequeño productor, un pequeño comerciante? A él le cobran porque le cobran. Eso es lo que hay que empezar a analizar y olfatear frente a esta problemática, porque no es simplemente que el presidente pueda hacer lo que quiera con su dinero. Primero, el dinero tiene que ser un patrimonio de la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes generan la riqueza acá? Seguramente el ingenio de alguien. Por supuesto, tiene que ser correspondido con el excedente. Pero es la mayoría de los trabajadores los que producen, los que generan riqueza para este país. ¿Qué pasa con esas personas que son precarizadas, flexibilizadas, o que simplemente no tienen la posibilidad de acceder a derechos como salud, educación, justicia, seguridad, que son los principales, casualmente, son los principales problemas que hoy tenemos? Bueno, y además hay una doble moral en este sentido con los propios países que hablan pues de regular, de que deben pagar los impuestos y no hacen nada en contra de estas guaridas fiscales, porque si tú ves que hay un país que empieza a tener alguna posición que se vaya para la izquierda, le empiezan a atacar. Hay países que tienen pues grandes sanciones, les retienen todo el dinero que puedan producir y que tengan en cuentas extranjeras. Dicen simplemente por una posición política, dicen este dinero es ilegal, lo vamos a retener, y lo traen para si estaba en su territorio, lo dejan ahí congelado y le quitan ese dinero a ese país. Por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba también, que son países que tienen sanciones, y otros países, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos estos países que se sabe que son guaridas fiscales? ¿Cuáles son las sanciones? No hay ninguna sanción, más bien estos países pues gozan de esta facilidad de atraer los dineros de esas grandes fortunas, algunas bien habidas, que bueno, no sé, en realidad siempre pues acumular dinero no sé qué tan bien habido puede ser, pero también estas fortunas que tienen que ver con el narcotráfico, con el lavado de dinero, y solamente les importa que sea dinero. No de dónde salió, no cómo se produjo, no qué se está afectando cuando se lleva a estas guaridas fiscales. Y contra eso no dicen nada, son muy tibios. El mismo presidente Joe Biden recién pues ha dicho que sí, que hay que luchar contra las guaridas fiscales, etcétera, etcétera, pero no pasa de un pronunciamiento mediático cuando se destapa un escándalo como el que hoy tenemos sobre la mesa, como de los Pandora Papers. Pero bueno, no va el presidente, no va la familia del presidente, han dicho que
algún rato para ver si es que les cuentan algo. Algún rato les caigo ahí, alguna cosita por ahí, algún cariñito. ¿Quieres más datos? A ver, por favor. Ya, verán, más datos, porque sobre esto hay material y hay mucha tela que cortar. Verán, esto no es un dato menor, ¿ya? Porque ya se ha identificado cuáles son las principales fábricas que han logrado constituir estos mecanismos de evasión, elusión, defraudamiento tributario. Las guaridas o refugios fiscales nacen con una intención, ¿ya? Lavar o eludir al fisco. Lavar activos o eludir al fisco. Pueden ser activos bien habidos, pueden ser activos producto del crimen organizado, el narcotráfico. Eso no les interesa a las guaridas o refugios fiscales. Ahí se mezcla todo con todo. Es una especie de fanesca que termina en el mismo lugar, ¿ya? Eso es un elemento importante. Entonces se construyen. Yo, Pepito de los Palotes, tengo mi empresita acá en el Ecuador, pero no quiero pagar pues muchos tributos. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a comprar unas casitas, voy a hacer unas inversiones, voy a comprar unas acciones y esas acciones las voy a poner en un fideicomiso. Y me voy a ir a Panamá a pagar $2,000 porque estas acciones cuesta $1,000,000. Y en Panamá voy a poner mi cuentita que me cuesta unos $2,000 nada más al año para mantenerla ahí. Pongo mi platita bajo llave con todas mis acciones y resulta que esa empresa, me invento, Panamá Inverland o Panamá Latina Inverland, es dueña de estas propiedades y de estas acciones. Y con esto yo ya no tengo que declarar, pero ya tengo bajo llave, mi patrimonio, mis bienes y mis recursos. A esta puedo después moverla a Delaware, porque es más conveniente. O si no, constituyo una que se va a hacer cargo de este fideicomiso en Panamá y a su vez constituyo otra que se va a hacer cargo de otros bienes en Islas Caimán. Entonces es una red. Pueda que A sea dueño de B, B de C, D y así. Una telaraña. Esa es la palabra. Una telaraña. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes han sido los expertos, según la investigación, en torno a estos mecanismos para evadir o eludir o lavar los activos? 4 grandes consultoras. Una de ellas estuvo recientemente en el Ecuador intentando monetizar, más claro, privatizar CNT. Pónganse pilas con este dato. ¿Saben cuál es? Ernst & Young. Ahí le tuvimos a Martita Moncayo diciendo que Ernst & Young era una de las posibilidades para que se monetice la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y era con fanfarrias y todo, dándole con aplausos y con el bombo, felices. Ernst & Young es una de las principales consultoras en materia fiscal que ha creado estos mecanismos para evadir, para eludir al fisco. Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG, ¿sí? Estas son las 4 principales fábricas a nivel mundial para evadir el fisco. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, ellos generan un aproximado, no es de cualquier pelito de cochino. Bueno, trabajan a través del lobby, ¿no? Les dicen, le golpean la puerta a una grande multinacional y les dice, yo te puedo ayudar para que pagues menos. Mucho, mucho menos de lo que estás pagando. No te preocupes, yo te ayudo, hermano. Te facilito toda la película, ¿sí? Oye, pero haciendo una pausita, fortunas, millones de dólares y se preocupan por pagar impuestos. O sea, ¿se van a gastar toda esa plata en su vida? ¿En cuántas vidas? No sé. Es que ese es otro problema y ahí le diste clave a un tema que ya voy a decirlos. Porque uno trató de meterse hasta el fondo en este tema para cachar y comprender. En la actualidad estas 4 son un oligopolio de la opacidad financiera y corporativa a nivel global. Según un informe del Partido Verde Noruego y del Partido Demócrata Noruego, la mayor presión fiscal en el mundo está en estos países escandinavos. Estas empresas generan un ingreso anual de $127 mil millones. $127 mil millones. Es decir, el presupuesto general del Estado ecuatoriano más $30 mil millones más.
¿ya? De los cuales el 36% se genera por actividades de auditoría, el 41% por servicios de asesoría, ¿sí? Y el 23% por asesoría tributaria. Y acá viene lo más perturbador todavía. Dame un rato, no me cortes, dame un rato. El mismo informe señala que la empresa que le sigue, ¿sí?, en tamaño es BDO. No llega ni a 8,000 millones de dólares en ingresos anuales, pero está ahí. Y genera un empleo de más de 1 millón de personas al año. Esta es la realidad a la que se enfrenta el país, la que ustedes deben conocer y la que tiene que ayudarnos a generar 1,000,000 de conclusiones para cuidar a nuestro fisco, que es patrimonio de todos los ecuatorianos. Sin duda, mucha tela que cortar, amigos. Vamos a una pausita y regresamos enseguida con más de 7F Plus, la otra política. Bueno, volvemos. Gracias, Carlitos, Estevita, por ayudarnos con todos los temas técnicos. Sin ustedes, Carlitos, ¿cómo es Estevita, Minango? No podríamos subsistir. Bueno, no se irán a enojar, ¿verdad? No serán así, ¿no? No, ellos son chefs. No vayan a decir, ya no voy a comparecer, ya no me gustó. A ver, esto les iba a decir, hay muchísima tela que cortar. Mañana con la Sofi vamos a preparar, creo que esta vez nos vamos a centrar en el tema de la normativa. ¿Qué dice la ley ecuatoriana? Porque solo les cuento que hay una estrategia, hay un plan aprobado en el año 2018 que dice Plan de Control y Lucha contra el Fraude Fiscal. Que de esto no se ha hablado absolutamente nada. Y es del Servicio de Rentas Internas y les vamos a dar las pistas. Vea, sí, porque sí me parece pues, mucho facilismo el hecho de que el papel que juegue la Contraloría y en este caso el Consejo Nacional Electoral sea pues conformarse con recibir una declaración jurada de una persona que diga no tengo paraísos fiscales. Intenten ver si los del ISIG, los de esta corporación de 600 periodistas, se les ha hecho muy difícil investigar y encontrar estas guaridas. ¿Cómo será pues para los del Consejo Nacional Electoral? Entonces, ese facilismo de decir, bueno, aquí está la declaración y con eso nos conformamos y ya eso es suficiente para decir que la persona no tiene dineros o no tiene empresas offshore. Pues bueno, así está nuestro país a día de hoy. Sí. Mañana les contamos. 9:43 minutos. Les vamos a poner un videíto para recordar un poco de la historia de nuestro país y pues para que también saquemos algunas conclusiones como todo esto es cíclico y la admiración que tienen unos políticos con otros que repiten y reproducen las cosas. Tenemos un video de el señor Nebot cuando hablaba de los escuadrones volantes. Dentro de los próximos 45 días y quizás antes, vamos a duplicar este escuadrón volante. 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10,000 nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes. Y además le da el género, ¿no? O sea, como si no claro. existieran cotorros. Bueno, loco. Pero para recordar nada más esto,
estos escuadrones volantes, y ahí tenemos un hilo precisamente que lo sacó a colación, ¿no? En 1985, bajo este lema de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, Febres Cordero creó los escuadrones volantes que fueron dirigidos por el señor Nebot, y lo traemos a colación, ¿por qué? Porque parece que se admiran bastante, porque a veces reproducen los discursos, ¿no? Me pareció escuchar un poquito actualizado el discurso del señor Guillermo Lasso, muy parecido al de Jaime Nebot. Sumándole esa palabra narcotráfico, ahí tenemos un hilo de Nela Cedeño, que también lo queríamos compartir. Y habla precisamente de esto, ¿no? Lasso anunció esta creación de la Unidad Legal para Defensa de los Miembros de la Fuerza Pública y pues dijo que todos serán protegidos, de que incluso les daría indultos. De acuerdo al informe presentado por la Comisión de la Verdad, los escuadrones volantes perpetraron 32 ejecuciones extrajudiciales. Ese es el riesgo. 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 casos de abuso sexual. Sigue este hilo y dice: las decisiones de Lasso y de Moreno en su momento responden al recetario de lo que conocemos como doctrina del shock, una táctica propia de gobiernos neoliberales fascistas, dice este hilo. Hoy Ecuador es un país violento. Perdón, cita la fuente nuevamente, Sofi. La persona que pone el hilo, sí. Nela Cedeño. Nela Cedeño, perfecto. Uh-huh. Entonces dice: hoy Ecuador es un país violento y la violencia jamás se combatirá con más violencia. La única alternativa es aplicar una serie de reformas y políticas públicas que tengan como centro reconstruir el tejido social, dando respuesta a las urgentes demandas de la ciudadanía, empleo, educación y salud. Y para esto se necesita un plan de acción objetivo y consecuente, alinear el trabajo institucional y la agenda de gobierno. El problema es que en casi 6 meses de gobierno no se ha demostrado tener un diagnóstico sobre la realidad ecuatoriana, ni interés por realizarlo. No se ha demostrado ni planificación ni estrategia y por ende la capacidad de gestión es nula. Y bueno, hasta ahí nos quedamos con ese hilo que me parece importante y lo recogí porque sí trae un poco de la historia de nuestro país y pues por ahí hay algunos que dicen: pero si no hace se quejan y si hace también se quejan, qué bueno que los militares salgan a las calles. Y bueno, una cosa y otra cosa. El tema es que está en ver el panorama completo y ver y asumir cuáles son los riesgos de que los militares que no tienen formación pues para la seguridad ciudadana estén en las calles ahora mismo. Y sobre todo, pues nuevamente repetir lo que analizábamos el día de ayer y que se corrobora. Ayer el presidente de la República estaba pero tuitero todo el día poniendo y replicando estos operativos de las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país, y son solamente los barrios pobres a donde se dirigen, ¿no? Estaban en la Isla Trinitaria, estaban en otros sectores y en otras provincias, pero siempre pues con esta visión en la cabeza de que los barrios pobres son los barrios de los delincuentes. Y yo decía, no se van a buscar en los barrios de donde está la gente poderosa que da las órdenes y que también pues tiene mucho que ocultar y mucho que ver con la violencia estructural que se está viviendo ahora mismo en nuestro país. Así es que pues esto es una pena y es lo que está ocurriendo en nuestro Ecuador. Lamentamos mucho el tema de la violencia exacerbada que vemos en nuestro Ecuador, que nos atemoriza, pero si no hay un diagnóstico real de lo que pasa en el país, de las necesidades reales de la gente, de la juventud, de los niños, de las niñas, el tema de la violencia contra la mujer, pues no va a haber soluciones y esto va a ser pues, operativos anunciados por la prensa y nada más. Dices tú. A mí me parece que esto va a quedar en eso nada más, ¿no? O sea, primero es todo el despliegue mediático porque parecería que lo que más quieren es impresionar mediáticamente que en realidad generar un impacto en estos operativos o en el resultado que puedan tener estos operativos sobre la seguridad ciudadana. Y lo digo porque ayer en pleno estado de excepción hubo este asalto a Pica, $80,000 me parece, ahí sometieron a los guardias de seguridad y más. Hubo un asesinato de una señora que estaba retirando dinero. La noche anterior también hubo un asesinato en Sauce 6, una persona que estaba con sus hijos jugando, al parecer tenía antecedentes y demás. Sin embargo, pues somos ciudadanos y esto nos está pasando. Qué gran
qué gran trauma se llevarán estos niños, ¿no? Que estaban con su mamá y ven cómo la acribillaron en ese momento. El padre de este niño que está sufriendo porque, pues, esta actuación, porque además ni siquiera la policía está preparada para protegernos, no tienen claros los protocolos y no saben cómo actuar y terminan generando, pues, lastimosamente lo que ocurrió en este asalto donde murió este niño. Me van a perdonar porque muchos dicen, ay, el padre está juzgando al policía y si no actuaba también le iban a decir. Sí, pero el procedimiento quizá no fue el adecuado y ese padre de familia, ese padre que ha perdido a su hijo, tiene pues toda la potestad de buscar explicaciones y de que le expliquen por qué su hijo perdió la vida. Y bueno, culpar a quien tenga que culpar, ¿no? Esto que tendrá que investigarse sin duda. Algunas cuestiones al respecto de lo que tú señalas, querida Sofi, queridos amigos, para que no se nos pierda en el radar, porque esto es súper importante. Frente a la escalada de inseguridad que existe en el país, frente al narcotráfico, al tráfico de armas, tráfico de órganos y todas las patologías de una sociedad, de una sociopatía institucionalizada a partir del año 2017, cuando Moreno no solo dio ese giro súbito, sino que institucionalizó el lawfare, la persecución, el desempleo, la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Quizá para otro momento podemos profundizar sobre estos temas. Pero eso como contexto, situarlo bien, fuerte y claro. Ahora, en relación a estas medidas securitistas, que ya escuchábamos en la entrevista de la doctora del IAEN con Punto Noticias, no son pues la respuesta a las verdaderas problemáticas que tiene el país. No hay una pregunta central. ¿Por qué existe el crimen organizado? ¿Por qué el crimen organizado tiene tentáculos y golpea a los sectores más pobres? ¿Por qué esos sectores pobres se enrolan en las filas del crimen organizado o cooperan? ¿Por qué existe una criminalización de la pobreza? Esta idea de vamos todos a Monte Sinaí a ver dónde están todos los ladrones. O vamos a hacer operativos en Monte Sinaí, en Isla Trinitaria y en los lugares más populares y pobres de Guayaquil. ¿Qué pasa con los peces gordos que operan desde San Borondón, como esta persona que fue detenida y después se quiso extraditar a Italia? ¿Qué pasa con otros peces gordos de cuello blanco que siguen actuando? ¿Qué pasa con el entramado offshore, donde no solo está el propio presidente de la República, sino un montón de figuras presuntamente acusadas por la evasión? ¿Y por qué pongo este tema de lleno? Porque nadie se pregunta qué ha generado la inseguridad, por qué se ha disparado la inseguridad, cuáles son los niveles de anidamiento que sienten estas personas expulsadas de la economía para agruparse, generar identidades ahí colectivas que les permita operar. O sea, a lo que voy es que esto necesita un trabajo sesudo, detenido, tranquilo, donde operen todas las disciplinas sociales y nos expliquen este fenómeno que emerge en el país, porque ya no solo transita por acá los narcóticos, también se producen y también se consumen. ¿Qué pasa en las cárceles? Con lo que dice la Posta, ¿alcanza para situar lo que pasa y sucede en las cárceles? ¿O necesitamos quizá estudiar los vínculos con el Estado? Yo les quiero recordar que este estado de excepción es una emulación estratégica de lo que hizo Moreno. Moreno lo hizo y tuvimos resultados. El paro nacional de octubre, que dejó 6 asesinatos extrajudiciales, dejó personas mutiladas que perdieron sus ojos, y dejó una serie de secuelas que siguen preocupando a todos los derechos consagrados en nuestra Constitución. Y les voy a dar un dato, porque hay que ser honestos en términos periodísticos. Yo en algún momento decía, hay una salida para el presidente de la República, y esa salida es o muerte cruzada y jugarse todo el capital político que tiene, o la válvula de escape, que es la vieja confiable. Autoritarismo puro y duro. Pero claro, yo hacía alusión a algo que había leído. El gestor de esto, de esta premisa y de lo que se puede decir al respecto, es el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos,
Él dijo lo siguiente en una entrevista realizada en 2016. Vivimos en sociedades que a lo mejor son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. ¿Sí? Esto es más que nunca el régimen ideal para el neoliberalismo global. Global. A propósito de las guaridas fiscales, global. ¿Con qué se come esto? ¿Qué quiere decir? Facilito. Las reformas económicas que hoy estamos sintiendo en diferentes ámbitos podrían estar acompañadas de mano de hierro contra el pueblo. Y él sitúa otras características. La proliferación de las fake news, el creciente papel de manipulación informativa, hagamos el checklist, ¿ya? La existencia de milicias que ocupan un papel de control violento en lugar del ejército y el lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial para perseguir o aniquilar al adversario político electoral. No sé, a mí me da la impresión de que vamos a entrar a una curva decisiva en este gobierno y el presidente va a tener una disyuntiva: o jugar su capital político por la vía democrática o utilizar el estado de excepción para darle con todo a la gente que está protestando en las calles. Oiga, precisamente sobre eso también queríamos hablar, porque el día de ayer se hizo viral esta intención de detener a Fabiola Mora. Y tenemos ahí el videíto porque ellos dicen, ¿por qué me están deteniendo? ¿No? En el marco de esta protesta de los agricultores en el país. Por obstaculizar vías. Somos 300 que estábamos ahí. Yo no estaba aquí y hay cientos de personas, o sea, que ellos no pueden quedar nada. Tiene la documentación. O sea, pero igual tiene que darnos la documentación. La necesito. Usted sabe que tienen que tener la documentación para hacer un arresto. Miren, la orden. Orden de... La orden de detención tienen que tener ustedes para proceder así. Y no tienen ninguna orden de detención. Ninguna orden. ¿Y flagrancia no Sí. hay? ¿A dónde flagrancia? Venimos en el carro, normalmente. Por favor, señores policías, enséñanos la orden de detención. Fue parte de la movilización, ¿no? Entre los 300, 500 mil campesinos que estuvieron ahí, fueron directamente contra ella, porque ella es una dirigente social, una dirigente campesina que, pues además ya se ha identificado en otras oportunidades. Presidenta del Frente Amplio de Defensa del Sector Agropecuario. Así es, exactamente, pero entonces, pues ahí el resto de agricultores, campesinos que estuvieron en las calles dijeron, hey, un momentito, o sea, no es así nomás, no se la van a llevar, ¿no? Pero claro, uno entiende esto si nos vamos un poco más atrás, porque los campesinos se han mantenido en las calles durante todo este tiempo, porque tienen una necesidad que no ha sido resuelta, que no ha sido tomado en cuenta por parte de las autoridades. Así es que no digan que están cerrando las calles porque les da la gana de obstaculizar y frenar el trabajo de las otras personas. No es así. Son campesinos que están perdiendo sus tierras, son campesinos que están endeudadísimos, son campesinos que están recibiendo un monto súper bajo, ni siquiera alcanza a cubrir lo que ellos están gastando para producir arroz, entre otros productos. Así es que pues no se hagan de la vista gorda y no quieran actuar de esta forma, ¿no? Pero te decía que nos vamos un poquito más atrás y ya para terminar, Fabiola Mora es la que en algún momento le había dicho al presidente, pues que si los va a encerrar, que los encierre, y ahí está el video, Estevitan, por favor, suéltelo. Lo que pasa es que ella antes había dicho, ya presidente, si nos va a encarcelar, como usted dice, ya que nada, pues. Ya que. Ya, le dijo pues, su ya. cariñito, le dijo Sí, su sí. cariñito. Pero en todo caso, con esto ya nosotros estamos cerrando nuestro programa del día de hoy y queremos agradecerles por su sintonía, invitarles a que estén pendientes el día de hoy también de la señal de Radio Pichincha, que estaremos siguiendo estas movilizaciones que se están llevando a cabo en Quito. Ya el Frente Unitario de Trabajadores entendemos que ha salido, se está dirigiendo a la Plaza de Santo Domingo, y en la Plaza Grande, en el Frente de Carondelet, al Frente de Carondelet está también concentrados algunos simpatizantes del presidente de la República, Guillermo Lasso. De nuestro nuestro querido presi. Bueno, queridos amigos, ha finalizado. Eso es todo por hoy. ¿Tiene algún lema para despedirse o todavía no he encontrado uno? ¿No quieres hacer como hace el Chimi? Así las cosas. No, nada. No. Bueno, queridos amigos, como ustedes lo saben, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late.